Hola, muy buenas. Vamos a empezar con la clase 3. Vamos a ver si se ve la pantalla. Nos habíamos quedado con modelado avanzado, que ahí habríamos terminado con el modelo más o menos aquí el detalle. Pum, esto aquí. Vale, habíamos terminado con esto. Tendríamos aquí los detalles también de las diferentes partes. Vale. La ropa, por aquí, todo esto colocado. Y ahora nos tendríamos que enfocar en la red topología, que la vamos a explicar ahora. Vale, vamos a esconderlo otra vez todo. La red topología, básicamente, es el proceso que vamos a hacer para pasar un modelo que tiene muchos polígonos, como habíamos dado en la clase anterior, a un modelo que tenga polígonos reducidos para poder luego animarlo, texturizarlo de manera más simple. Porque cada polígono es una fuente de información para lo que sería el programa y para luego los diferentes software, por ejemplo, para el videojuego, en este caso, o para renderizar la película o lo que quieras. Vale. Vamos a ocultar también los ojos. Como con todo, como habíamos dicho, las referencias van a ser muy útiles. La retopología es una técnica bastante compleja y muchas veces se tarda bastante en hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos que la malla, es decir, lo que sería la malla poligonal, sea bastante eficiente a la hora de ayudarnos a luego mover diferentes partes. Por ejemplo, la mano necesita que al plegar un dedo se muevan los polígonos donde queremos que se muevan. Lo mismo pasa con los hombros, que es la zona más complicada, las piernas, las articulaciones en general y la cara. Nosotros vamos a ver un poco lo general y os voy a enseñar algunos ejemplos de ratopología que podéis buscar vosotros también en internet como referencia. A ver si puedo compartir la pantalla. Mm. Bueno, lo voy a descargar de unas imágenes y los voy a poner aquí, para que veáis. A no ser que pueda, a ver, compartir. Mm, mm, eh, Sería esto. Vale. Vale. Se puede ver las referencias, es importante que las utilicéis en todo. Y la retopología tiene un montón de técnicas. El libro que os han pasado, creo recordar que tenía algunas técnicas de retopología. Y si no, voy a intentar que os envíen un PDF con un montón de trucos para retopología. Pero bueno, nada más ponéis retopología o retopology en Google, van a salir cosas como estas. Para la cara hay diferentes formas, diferentes trucos que luego nos van a ayudar mucho a animar al personaje, pero también es muy importante, como veis, que son cuadrados, quads, que se llaman. Cada polígono puede ser quads o pueden ser triángulos. En este caso, normalmente en topología se buscan cuadrados. Esto es un tema bastante, bueno, controvertido porque normalmente a los estudiantes o gente que se inicia en el 3D les dicen que eviten a toda costa los triángulos, que están prohibidos completamente. Pero eso se os hace más que nada para que practiquéis y para que creéis una malla que controléis un poco la técnica para tejer una malla. Porque, bueno, directamente o prácticamente se puede decir que se teje una malla. Ahora os voy a enseñar algunos trucos, pero el resumen general es que vais a tener que rellenar el modelo em, con cuadrados. Entonces, vais a tener que completarlo como un puzzle, entre comillas, y estas técnicas os van a ayudar mucho. Creo que se ve el cursor, sí. Vale, como podéis ver en la cara, por ejemplo, esto es una forma de hacerlo, pero aquí podéis ver otra forma, ¿no? En la cara lo que se suele hacer son círculos, rodeando áreas, como por ejemplo esta forma de aquí, que siempre va a ser la misma, siempre va a ser esta zona.
Está diferenciado en colores aquí para que se vea bien. Luego, esta zona de aquí, sería la barbilla o arriba de la nariz. Esto, bueno, simplemente para que veáis que es la zona de la nariz. Y luego, aquí tampoco se ve, pero voy a buscar una que sí. A ver. Esta puede ser mejor todavía. Aunque bueno, no está aquí el ejemplo de que no rodea toda la cara, pero esta azul celeste se ve bien como rodea la cara. Luego esta es la de la nariz que hemos visto. Luego va rodeando la boca, los labios. Va haciendo como pequeños círculos. Por ejemplo, aquí se ve la boca, hay dos colores aquí en la boca, pero se puede apreciar. Hay muchos ejemplos, pero para que veáis que siempre mira, este es un muy buen ejemplo. Es la zona de la nariz que habíamos visto, baja para la barbilla. Luego, dentro de la boca, bueno, puedes rodear la nariz si quieres, que bueno, está bastante bien para optimizar. Luego los labios, la forma de lo que sería la boca, la forma de al final hay orificios como los ojos, las orejas. Bueno, las orejas no es muy necesario, pero los ojos sí, la boca sí, las fosas nasales a veces también. Eso es muy bueno rodear y a partir de esos círculos es a empezar a tejer. Ahora os voy a enseñar por qué. Pero como podéis ver aquí los ojos, otra forma más, esta zona de aquí que hemos visto de la frente que se une con la nariz también. También podéis ir por aquí y crear más malla. Luego esta zona de la cara que cubre toda la cara. Y el cuello. El cuello sería la cabeza. Esto sería una de las formas. Luego, para el cuerpo entero, bueno, esto es un ejemplo bastante interesante de donde ya ha sido animado el personaje y se puede ver qué zonas están favoreciendo a cada parte del cuerpo, todo el movimiento que le da. Este sería el personaje en este caso, con todo la retopología, que bueno. Al final se va a ver un poquito como esto. Ahora sí está por colores para que se diferencie bien, pero normalmente no hace falta que lo pongáis así. Se va a ver algo. Uy, a ver si se carga. Ah, mira, sí. Mira. Esto, por ejemplo, es una red topología bastante densa. Lo que buscamos es que haya el menor número de polígonos, pero también puede estar perfectamente así. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo para un personaje simple de low poly, porque bueno, luego vais a tener personajes que no son humanos. Pero bueno, por norma general veis que buscas la redondez en sitios donde hay agujeros. Vale, a ver. Normalmente se va a ver así, al final. Esto está por terminar, como veis, y está rellenando. Vale, a ver. Otros ejemplos para el... Voy a buscarlo yo. Esto es con ropa. Por ahora no vamos a ver la de la ropa. Eh, vale, a ver. Por ejemplo, para el cuerpo, en general, el torso. Hay técnicas como veis aquí. A ver si se carga. Mm, no se carga. A ver. Veis, aquí está usando las técnicas de eso, hacer círculos y partir de esos círculos. Pero como veis, en el pecho no hay ninguna forma concreta, en el abdomen tampoco, es una malla bastante simple. No ha buscado la forma de los volúmenes que habíamos hablado antes, los volúmenes, por ejemplo, como estos. ¿Veis aquí cómo se deforma la malla para favorecer el volumen? Esta modificación aquí también de la malla, ¿veis? Como que está ligeramente modificada ahí, o bueno, detallada, mejor dicho, ahí, para que se optimicen las formas. Por ejemplo, si aquí hubiera un cuadrado solamente vaya de aquí y aquí otro cuadrado, se vería muy plano esa redondez. No se vería como esta forma. Se vería como hemos visto antes por ejemplo.
Aquí veis como que está más tosco, pues es para eso estaba buscando esas formas. Si vosotros hacéis compleja esta forma, se va a ver bastante mejor, pero las zonas que son planas no hace falta. Vale, pues eso sería un poco el inicio de todo. Otra cosa que hay que añadir es que Blender es un software gratuito, pero bueno, tiene algunas cositas que es bueno en todo, pero no es el mejor en nada. Y desde luego en retopología es un poco complicado. Tiene una herramienta interna que nos va a ayudar mucho, ahora os las voy a contar, pero os recomiendo al 100% que descarguéis un add-on, que es básicamente una herramienta externa que os va a ayudar muchísimo. A ver, creo que se va a ver aquí. En este caso sería, bueno, Polyquilt, Retopology Tool. No sé si puedo poneros directamente aquí. Os pasaré el enlace de alguna manera para que lo tengáis. Pero vaya, buscáis esto en Google y en esta página de extensions, que es oficial de Blender, la podéis descargar. Le dais aquí. Bueno, voy a ver. Vale. ¿Veis que os aparece esto? Pues es lo más sencillo del mundo. Esto lo arrastráis al programa que estando abierto y os va a guiar para instalarlo. De hecho, os voy a decir lo que tenéis que hacer. A ver, compartir. Vale, volvamos a Blender. Vale, creo que ya se ve. Vale. Cuando estéis en Blender, os va a pedir seguramente que habilitéis una opción, preferencias, esta de aquí, Network Allow Online Access. Eso os va a hacer que lo activéis y si os pide volver a arrastrar la descarga, lo volvéis a hacer. Lo soltáis en el programa y se os descarga solo la esta. Una vez, una vez se os haya instalado, os va a aparecer en modo edición. Pero bueno, para empezar a hacer una retopología, normalmente se crea un plano como este, ¿vale? Lo hacéis un poquito pequeño. Y activáis esta opción, perdón, activáis esta opción de aquí, que es un imán. Básicamente lo que va a hacer el imán es, pues esto. ¿Veis que se pega al objeto? Vale, pues una vez hecho esto, le dejáis, por ejemplo, aquí. A mí me gusta empezar por la cara, la verdad. Y le vais a dar a Face Project, si no está activado ya. Y creo que no te falta ninguna opción más. Face puede ser, Face Project, vale, Face Project. Lo ponéis pequeñito y ahora lo configuramos bien. Aquí hay una opción. Ah, mira, tenemos que entrar primero a modo edición, es verdad, que si no, no aparece. Y aquí se os va a abrir esto, va a aparecer en modo edición. En modo objeto no va a salir, ¿vale? Porque, por si os confundéis, que veis que no aparece. Tenéis que entrar en modo edición y una vez allí, activar esta opción. Va a aparecer desactivada, vosotros tenéis que activarla. Red Topology. Básicamente es una opción para que uniendo este modo de aquí con esto de aquí podemos empezar a hacer la retopología. Vale, vamos a darle a suprimir en el numpad, a centrarlo aquí. Y básicamente sería como modelar como hemos hecho antes, pero esta vez en modo poligonal. También podríamos ir aquí a modo sculpt. Bueno, aquí no se ve porque lo que está pasando, que esto es la clave, ¿no? De la retopología. Mirad, esto es un polígono ahora mismo. Y como veis, está solapado al modelo. Pero nosotros tenemos un modelo que tiene estos polígonos, ¿vale? Nosotros queremos convertir todos estos polígonos y triángulos, que en este caso son triángulos, perfecto. Queremos convertirlo en muchos menos.
Mira, este polígono, todos estos polígonos que veis aquí se pasarían a ser de este tamaño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la superficie, para que se crean esas redondeces, ese detalle, desaparece. Ese detalle geométrico desaparece. No nos va a importar, eso está claro, porque el truco de la retopología es que hay técnicas de texturizado, que es lo que vamos a ver después de mirar un poco la retopología, nos va a ayudar a que se vea exactamente como lo veis ahora, con este nivel de detalle. Vale. Lo que necesitamos es, bueno, podemos darle aquí a extrude, no sé qué, no sé qué pasó. Vale, podemos darle a extrude de la E, o bueno, también podemos darle aquí, pero os recomiendo usar la tecla E. Em, y vamos añadiendo geometría, tal y cual. Desde aquí, desde el modo normal, podemos usar con el uno, 2 y 3, si lo recordamos. Esto lo vemos en clase uno, pero bueno. Los vértices, los aristas y las caras, ¿vale? Bueno, pues desde el 2 podemos apretar aquí y en vez de mover y extruir de la E, podemos apretar a control y clic derecho. Entonces se nos va a generar una extrusión donde queremos y se va a alinear directamente la forma en la que estamos dirigiendo. Vale, esto nos viene muy bien. Bueno, también, por ejemplo, si queréis crear por cierto, un polígono en otra parte, podemos seleccionarlo en el 3 para seleccionar caras. Lo voy a hacer otra vez. Y duplicar, como habíamos visto, era Shift D. Lo arrastramos aquí y ya tenemos otro punto para empezar aquí. En el ojo, por ejemplo. Recomiendo jugar mucho con la simetría, tanto de un lado como de otro. Y por ejemplo, si vais a hacer algo que es redondo, que empiece desde aquí. Esta sería una mitad, ¿vale? Para que se corte por aquí. Y desde aquí vamos a uno, por ejemplo, vamos a hacer así. Vale. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sería esto que va a conectar con esto, ¿vale? Y este de arriba que va a conectar con el de abajo. A ver, ¿veis? Es simétrico, ¿vale? Y ahora, pues, por ejemplo, le ponemos aquí y este, apretamos Shift para unir dos elementos a la vez y a la F, que se juntan, ¿vale? Y ahora con Loop-Cut, en esta herramienta, podemos separar los polígonos para crear más. Aquí hemos creado dos y tenemos otros dos aquí. Ya tendríamos lo que sería la parte del ojo, la cuenca del ojo. Es lo que habíamos dicho, que teníamos que empezar por los orificios. Em, bueno, pues esto es la forma general que por ahora pues se ve un poco bien, pero va a ser muy elaborado, va a ser muy elaborado hacerlo así. Entonces, lo que hemos descargado sería esto de aquí, es esta opción. Esto con Blender de serie no va a apareceros, tenéis que descargar el add-on. Y esto va a ayudar muchísimo. Entonces, yo más que nada os voy a enseñar cómo utilizar este add-on, que también es un poco nuevo para mí, la verdad, pero bueno. Simula un poquito lo que sería la retopología en un programa que se llama Maya, que es bastante bueno haciendo esto y bueno, yo creo que es la herramienta más cómoda o el sistema, mejor dicho, más cómodo que ha tenido, entonces lo intentan un poco simular. Vale, por ejemplo, a ver. También, por cierto, activando esto de aquí en interfaz, lo de estadísticas, para ver los triángulos y toda la geometría que hay, que nos cuenta. Por ejemplo, podemos ir a polígonos y saber cuántas caras tiene. ¿Vale? Por ejemplo, esto tiene 13. Si hago así, vamos aquí. Por cierto,
Esto de seleccionar toda una línea de polígonos se hace de Alt-clic. Vale, ahora tenemos 14. Esto nos va a venir muy bien para poder, por ejemplo, si queremos rodear el brazo con, pues vamos a poner 18, por ejemplo, 18 polígonos, nos va a venir muy bien luego para, por ejemplo, crear aquí 18 polígonos rodeando todo lo que sería el brazo y unirlos directamente. Eso nos va a venir muy bien porque al final luego lo que necesitamos es juntar toda la geometría. Y el problema es que en la cara va a tener que haber más polígonos que en el cuerpo. Pero bueno, poco a poco. De rotopología. Y luego ya vamos con las técnicas específicas, rápidamente. Lo primero que, como podéis ver, aquí hay mucho detalle y hay como una especie de... Hay una ranura, vamos a un cuenco, perdón, una cuenca. Y aquí no, pues está plano. Si queremos más geometría, lo que podemos hacer es esto. Vale. Entonces ahora no sé si se ha apreciado, pero se ha generado geometría nueva. Entonces, bueno, a veces da errores. Nuestro trabajo como artistas 3D al final es arreglar esos errores, porque bueno, la IA al final va a hacer de las suyas en algún momento, pero esto la IA, de hecho, vamos a tener que corregir mucho la IA, vaya. Vale, esto ahora mismo se vería así. Por cierto, importante, se me ha olvidado deciros una cosa. Cuando vayáis a hacer topología, vamos a poner aquí, top. Vamos a esta casilla, ¿vale? Objeto, y os va a salir en visibilidad estas opciones. Por ahora no le hagáis caso a esto, no sirven para mucho, pero para hacer retopología, esta es importante. Infront, para que siempre, da igual donde estés, se vea esto enfrente del objeto, ¿vale? Luego es normal que se reduzca, ¿vale? Como por ejemplo, aquí veis que como aquí hay una curva, los polígonos, al ser pocos polígonos, no puede cubrir toda esa geometría. Entonces siempre va a ser como un poquito, va a tender a ser un poquito más pequeño el modelo hecho con la retopología. Ya repito, no os preocupéis porque eso al final luego lo vais a saber calibrar y por ejemplo, si sabéis que durante la retopología el modelo va a reducirse, pues podéis hacerlo un poco más grande o lo que sea. Pero bueno, por norma general la retopología se va a ver bastante parecido al original. Vale, vamos in front. Podéis poner también clic derecho y que se vea suavizado, por si os te gusta más. Así va a simular bastante mejor lo que sería el high poly para que veáis que se va a ver bastante parecido. Pero bueno, nos viene bien también en flat para ver los polígonos que tiene. Volvemos a edición y volvemos aquí. Em, vale, a ver. No, es que no sé si enseñaros primero lo que sería... Bueno, venga, vamos con la cara. Vamos a hacer lo que habíamos visto, ¿vale? Lo que pasa es que esta es una cara bastante complicada, eso está claro, porque tiene una boca muy grande y vamos a que tener que cubrir una superficie muy grande. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo de antes. Aunque bueno, con esta herramienta ya aprovecho para enseñaros lo que puede hacer directamente. Con esto seleccionado, podemos hacer clic y como veis, está empezando a crear un polígono. Si queréis que se cree Ahora mismo podemos seguir creando el quad, ¿vale? O que dejarlo en triángulo, en clic derecho. Vamos a ver el quad. Ahora ya tiene un quad. Si, por ejemplo, que podemos hacer esto y podemos hacer clic derecho para cancelar y nos va a crear un vértice, ¿vale? Apretando Shift va a como autocompletar ese hueco que hay, ¿vale? Entonces nos puede servir, por ejemplo, si hacemos así y hacemos clic derecho, nos va a crear una arista, ¿vale? Perdón, un vértice, que me lío. Un vértice. Esta es la arista. Los vértices al final van a hacer van a hacer la misma lectura. Si por ejemplo yo creo aquí el vértice, voy a poder autocompletarlo con, bueno, como veis, siempre va a buscar el cuadrado, el quad, pero se pueden completar con triángulos también, ¿vale?
Que por ahora nosotros sí que vamos a evitar triángulos, a no ser que sean muy necesarios. Por ejemplo, aquí queremos que la zona, la verdad, se vea de este estilo, que un poco que siga la geometría original. No es lo mismo esto, ¿vale? Veis que desde aquí está la línea y que por lo tanto la geometría va a seguir esa forma, esa misma forma. No sería lo mismo que si lo ponemos, a ver si, bueno, voy a hacerlo con... No sería lo mismo que si el quad estuviera aquí. Porque mira, veis que la forma, la geometría de la propia forma del modelo se pierde muchísimo. Entonces, eso es un poco también el misterio de la topología, que eh, mantengamos siempre lo máximo posible la forma original. Entonces, tenemos que optimizar los polígonos y el tamaño de los polígonos en esas zonas complicadas. Vale. Así que vamos a ver esto. Control X, X. ¿Veis? Bueno, el de la X se borra. Vale, vamos a rodar un poco la boca. Uy, perdón. G, para moverlo. Bueno, vamos a necesitar bastante polígono ahí. Esto es importante. No hace falta que activemos el espejo porque vamos a trabajar solamente, veis, de hecho da problemas. Vamos a trabajar primero una sola zona, un solo lado, y luego ya vamos a aplicar el mirror. Mm, vamos a ver. Esto. La cosa es que empecemos con poca geometría, ¿vale? Como veis, esto es bastante intuitivo. Si queréis, podéis crear con esta herramienta, ya no hace falta control clic, porque creas un poco de desastre. Ahora se puede arrastrar así, o puedes mover el objeto, lo que esté seleccionado, puedes moverlo así. Se pone esa flechita se pone en blanco para extruir y así se mueve. Entonces nos puede ayudar. Hay un montón de utilidades con esta herramienta. Sobre todo que nos permite suavizar. Mirad. Bueno, de hecho, si apretamos clic, mantenido pulsado, tenemos también un montón de herramientas aquí, que lo que vamos a utilizar más es esta, ¿vale? Para poder usar toda una línea de polígonos. Luego, Shift para suavizar lo que es la zona de dentro. Nosotros podemos crear una geometría como estas y suavizarla por dentro sin que altere lo que sería esta forma general. Pero si lo hacemos desde fuera, va a suavizarlo desde fuera. O sea que no es recomendable. Lo recomendable es que creemos nosotros la forma que queremos, como por ejemplo esta, y que lo suavicemos una vez esté hecho. Vale, vamos a ver. También si queréis podéis cambiar a esta forma. Aquí, por ejemplo, nos viene bastante bien, diría yo. Por ejemplo, haces así. Pero mira, veis, aquí, por ejemplo, queremos esta zona. Uy, ¿qué he hecho? Sí, ¿vale? Y veis que ahora ya esta forma que como es un solo polígono es plano, si añadimos geometría, en cuanto más malla poligonal, más detalle, más respetará la geometría. No hace falta que os molestéis en algo así, sobre todo este modelo en verdad está enfocado para que sea un modelo simple, entonces tampoco nos podemos tampoco queremos que la geometría de la topología sea muy compleja. De hecho, el arte de la topología es que sea muy pequeña, es decir, que haya muy pocos polígonos, pero que se vea bastante bien. Y ya os digo que lo que va a hacer que se vea bien una topología, un modelo con la topología hecha, es la textura. Es decir, las texturas que nos van a ayudar luego a pasar este detalle a este modelo. Vale, ¿veis que
toda esta zona, que luego, bueno, vamos a usar la simetría, pero fijaos, todo este poligonaje que había aquí ha pasado a ser unos pocos quads. Entonces, esto es lo que vamos a buscar, ¿vale? Em, podemos aplicar ya el mirror para que tengamos toda esta zona, pero bueno, no es necesario. También es verdad que no hace falta que os molestéis mucho en que quede todo esto perfecto, porque luego vamos a ir suavizándolo y vamos a ir corrigiendo la malla, sobre todo con la herramienta de suavizar, la de hacer así, ¿vale? Porque como veis, voy a poneros un ejemplo. Esto no es recomendable hacerlo de esta forma, ¿vale? Ah, y esto es muy importante. Una vez tenemos aquí esto hecho así, podemos directamente arrastrar todos los elementos, aunque sean puntos, ¿vale? Los podemos arrastrar y soldarlos, ¿vale? Eso es muy importante, es la cosa más importante porque vamos a poder hacer una retopología dinámico y no vamos a tener que usar herramientas externas de juntar ni solapar. Vale. Luego control. Como veis, esta herramienta es lo que os digo. No hace falta ir a esta herramienta y usarla por aquí. Ya, esta herramienta ya tiene la opción de apretar aquí a control y ya nos corta la geometría, ¿vale? Aquí ya hemos hecho un panel y le podemos ir suavizando. Y bueno, ahora mismo tenemos estos quads aquí en mitad de la fosa, que es lo que os estoy comentando, que no va a venir nada bien. Para que se vea luego, va a dar un poco igual, porque luego se va a ver el detalle. Pero, evidentemente, va a ser mucho mejor que respetemos la forma original en cuanto más podamos. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto y vamos a hacer lo que habíamos dicho antes. Bueno, ya lo podemos hacer todo con esta herramienta, así que lo vamos a hacer así. Vamos a crear aquí un quad, ¿vale? Ya está. Y vamos a ir rodeando lo que sería la fosa nasal. De hecho, podemos hacer aquí un poquillo de virguerías, porque claro, vamos a ver. Si yo hago esto, habéis visto que queda un poco raro. Uy, perdonad. Pero si empiezo a crear aquí geometría, uy, me he pasado de virguería. Espera. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bien. Por cierto, cuidado cuando hagáis así, canceléis, si estáis en modo caras o aristas, no se va a ver que hay aquí algo creado de la nada. Control X lo borráis. Bueno, esas cosas se pueden ir corrigiendo. Vale, mira, veis, a mí me ha pasado. Control Z y se borra. Vale, vamos a moverlo así para que se cree un poco mejor. Y bueno, en vez de estar aquí haciéndolo uno por uno, pues podemos hacer así. En el medio, esto aquí, esto vamos a ponerlo aquí y este vamos a ponerlo aquí. Y veis, así, así y así. Ya estaría. Y esos son algunos trucos para ir rápidamente. Vale, luego, aquí está la magia de ir tejiendo. Y bueno, ya os digo que esto es bastante largo, este proceso es bastante largo y es el más tedioso para los modeladores 3D. Y a algunos les gusta y a otros no, porque es bastante relajante, en verdad. Si no tiene, si tu trabajo consiste en esto, si te toca hacer topología, pues es lo que te toca y al final tienes que disfrutar del proceso. La cosa aquí sería ir creando quads en medida de lo posible. Y aquí se viene la de rellenar el puzzle. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Veis que falta? Vamos a poner aquí otro, por ejemplo aquí. Y ya tendríamos la zona, lo que es esta simétrica. Este, este.
este que sería el del centro, creo. Este que vaya con este que vaya con este y este que vaya con este. Vale. A ver, Shift, como habíamos dicho, para autocompletar. Y por ejemplo, aquí ya habría otro quad. Aquí ya habría otro quad. Y ahí es donde se complica, ¿veis? Y aquí es donde tenemos que nosotros ya pensar un poco. Por ejemplo, podemos ir de aquí a aquí y se nos debería de unir, ¿vale? Ahí está bien. Por ejemplo, control. También podemos cortar aquí, o bueno, no, clic. Vale, ahí está bien. Y se puede ir creando así, ¿vale? ¿Veis? Entonces, esto se puede poner aquí. Y tampoco queremos, ya digo, no queremos que sea muy complejo, pero veis que esto no se va a ver con gran detalle, pero ya se ha respetado muchísimo más la forma original. Y esto va a hacer que se vea luego mucho mejor. Porque al final lo que se va a ver en el juego es esta geometría. De hecho, ya sé que esto es un poco frustrante al principio de decir, vaya, todo este modelo, es decir, ya no va a verse. Esto no se va a quedar este. Sí, así es. Básicamente lo que estamos, con todo el proceso que hemos hecho de modelado de las clases anteriores, es crear la base, crear el detalle, crear lo que sería lo que vamos a utilizar para luego hacer todo lo que es la textura y la topología. Entonces, ahora lo que necesitamos es pasar todo esto aquí. Y al final es muy importante por eso, porque lo que queremos es que este nuevo modelo de low poly sea muy fiel a lo que nos hemos esforzado tanto en crear en un principio. Así que, a ver, vamos a seguir en edición y vamos, por ejemplo, lo que hemos visto antes de que cubre toda esta zona, aquí es muy complicado. Pero como es una forma que al final no es humana, tampoco no es extremadamente necesario. Así que lo de las formas humanas viene muy bien para humanos. Perdón, lo de las técnicas que hemos visto antes viene muy bien para humanos, pero al final nosotros tenemos que ser flexibles dependiendo de lo que vayamos a modelar. Eso sí, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, cubrir esta zona, ¿vale? Y por cierto, si mantenéis pulsado podéis hacer esto. Veis que crea una especie de... ¿Veis? Bueno, esto os va a gustar descubrir cómo funciona. Aunque bueno, no me viene muy bien eso que he hecho. Así que voy a hacer otra vez. Creo que depende de la última que cree. Y pues no. Bueno, vamos a hacerlo normal. Vamos a hacer así. Y se puede ir creando a partir de aquí, por ejemplo. Y luego ya, por ejemplo, si queremos respetar esta zona, ¿veis? Se va creando una malla a partir de ahí. Y por ejemplo, podemos hacer el truco que os enseñé antes, ir directamente aquí y control y vamos moviendo así. Control para cortar y vamos moviendo así. Vale. Luego, para ir hacia arriba, em, por ejemplo, aquí podemos poner este cuadrado que veis que se queda de esta forma suele utilizarse para reducir topología. Al final esto nos va a generar muchísimos cuadrados, se va a ver muchos polígonos, pero luego vamos a querer que esta zona, pues, los polígonos sean más pequeños, es decir, que haya menos densidad poligonal. Eso se consigue con una técnica bastante simple, pero es bastante complicado aplicarlo. Para reducir muchos polígonos a muy pocos se tiene que hacer bastante bien y saber dónde utilizarlo y dónde no. Por ahora vamos a ver algún truco. Por ejemplo, veis que, por ejemplo, aquí ya nos pide más geometría.
Entonces, veis, aquí se queda algo muy tal. Yo no recomiendo hacer esto. Vamos a ver. Lo que os recomiendo aquí sería generar otro cuadrado e ir, pues eso, rellenando así. Uy, mira, no se puede hacer. Pues lo hacemos así. ¿Veis? Podéis crear en uno, veis que habéis creado aquí y se puede ir clic, clic y derecho para cancelar y se crean estos, ¿vale? Los puntos. Y aquí de Shift se va rellenando. Por ejemplo, aquí sí que vendría bien reducir la malla aquí y ya tenemos esto aquí. Uy, perdón. Vale, ¿veis? Esto lo colgamos así. Y veis que aquí se ha ido reduciendo, ¿vale? Vale, y os lo voy a explicar bien lo que a lo que me refiero con todo esto de bajar la densidad o subirla. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. O mejor, vamos a hacerlo aquí. Nosotros, cuando terminemos todo esto, uy, que bueno, es poco a poco y al final vosotros vais a, con tener esto así e ir luego ya sabiendo que tenéis que cerrar del modelo, pues al final lo vais a conseguir. Pero bueno, estos trucos son muy necesarios para que lo hagáis bien. Mira, ¿veis? Tampoco. Tiene sus misterios, pero al final luego se va pillando. Es práctica. La cosa es que sepáis estos trucos. Mira, esto va a acabar. Luego os voy a enseñar un ejemplo de cómo avancé yo para que veáis. Pero básicamente, al tener la cabeza normalmente la cara, necesita mucha más geometría, porque ahí suele haber más detalles. Y acaba con bastante densidad poligonal. Vamos a ver si funciona esto. Sí. Va a acabar con bastante polígono. Lo que podemos hacer normalmente en quads para reducir la topología, porque claro, con triángulos sería muy fácil. Podríamos hacer así, por ejemplo, y bueno, así. No. A ver. Claro, supongo que hay una opción para que nos deje hacer un triángulo, pero bueno, se puede hacer así también. Se rellena así, ¿vale? Entonces, aquí directamente, pues ya está, ya habéis reducido la malla. Porque luego, por ejemplo, podéis hacer, si este cuadrado va aquí y este cuadrado va aquí, pues este iría aquí. Entonces, de pasan de 3 pasa a ver 2. Perdón. Pum, jope. 2. ¿Veis? Entonces, aquí habría 2, ¿vale? A ver, hemos reducido de 3 polígonos a 2. Es muy poco, pero hay que ir haciendo eso poco a poco para que una densidad que haya, por ejemplo, 10 pasa a ser 5. Lo que podemos hacer para mantener los quads, que al final no es extremadamente necesario, pero bueno, es lo suyo que sepáis manejar una malla poligonal con quads porque ayuda mucho a entrenar lo que sería la capacidad de hacer la topología y de entender cómo funciona un poco la malla. Es esto. Normalmente la técnica siempre es esta. Básicamente es como tejer. ¿Vale? Y sería crear una especie de aquí de trapecio. Uy, pero crear aquí otro más. ¿Vale? Bueno, perdón. Esto sería para aumentar la malla, que también es importante porque, por ejemplo, hay veces que queremos hacerlo al revés. Os voy a enseñar las dos. Y mirad, hemos pasado de un polígono. Esto sería bastante útil para hacer una. A ver, pum. Para crear una malla muy densa. Por ejemplo, nos va a ser útil, o mejor dicho, bastante necesario, para que la topología del brazo, que va a ser mejor,
vamos a priorizar, perdón, que sea bastante poco densa, porque el brazo al final es una parte bastante simple, pero luego se va a complicar con los dedos. Los dedos nos vamos a necesitar bastante más y esto se va a tener que hacer en los dedos. Para hacer lo contrario, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo contrario aquí. Vamos a poner así, que sería básicamente al revés. Y, por ejemplo, bueno, podemos hacerlo aquí, de hecho, que al final es un poco lo mismo. Se hace así y al final es esto. Por ejemplo, no sé si lo habéis fijado, sería como hacer esto y juntar este con, bueno, perdón, y juntar a EJP, así, ¿vale? No sé si me estoy liando yo o qué pasa. Ah, vale, perdonadme, OP. Esto sería, esto, perdonad, no sé por qué me ha dado un lapsus. Sería así, ¿vale? Sería juntar esto así para crear el quad aquí. Ya decía yo, ya veis que esto de hecho, es lo que, por eso he dicho que es lo complicado, que al final tenéis que verlo de forma general. Por ejemplo, aquí ya lo vais a ver. Y luego quedaros con esta forma, ¿vale? Esta forma es muy importante, porque luego nos va a permitir hacer esto, ¿vale? Y luego ya vamos a poder crear a partir de aquí, por ejemplo, esto lo podemos hacer otra vez aquí, ¿vale? Aunque bueno, esto sería bastante recomendable evitarlo, que tengan todas estas uniones, pero bueno, al final, si esto es necesario, pues lo que nos va a tocar hacer. La geometría aquí va a ser un poquito más fea, pero podemos aprovechar las zonas del cuello y demás, o zonas que sean así poco visibles para hacer esta técnica, que al final es que es necesario, pero bueno. Vale, pues esto que vemos aquí también nos sirve mucho y además esta es una de las razones por las que de hecho me habéis visto hacerlo, por la que tenemos que rodear superficies como esta. Porque ahora mismo, si yo quiero más densidad, solamente tengo que hacer así. Si por ejemplo yo quiero ahora más densidad aquí, mirad, o aquí, ¿vale? Entonces, yo si quiero que por ejemplo, esta zona sea más densa, pero no quiero estar haciendo así, ¿veis? De un lado horizontal, luego vertical, ¿veis que ahora es más densa esta? Eso se puede cargar la geometría entera. Y de hecho, seguramente que de aquí hasta aquí, pues haya uniones. A ver, bueno, se ha unido como ha querido. A ver, es para enseñaros un ejemplo. Cuando tengamos la malla, seguramente haya uniones que al final jope, estén unidas de manera indirecta, vamos a decir, ¿vale? A ver. Y que si solamente queremos hacer más denso esta zona, pues ya se nos va a cargar lo que es la simetría de aquí debajo. Entonces, si lo que queremos hacer es, de hecho, aquí está bien hecho, esto, por ejemplo, pues podríamos cerrarlo. Aquí, por ejemplo, cuando tengamos el mirror, va a unirse y va a quedarse como esto. Vale, pues lo que tendríamos que hacer es cerrarlo aquí también. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer así. De hecho, vamos a tenerlo aquí. Lo que sería más o menos el centro, porque luego ahora os digo cómo era el mirror. Y esto estaría conectado ya en el mirror. De hecho, bueno, venga, vamos a hacerlo ya. Al final vais a trabajar solo un lado, ¿eh?
pero de vez en cuando sí que a lo mejor os va a apetecer ver cómo va quedando o cualquier cosa. Vale, vamos a asegurarnos que, por ejemplo, si tenemos esta línea ya conectada hasta aquí, pues que no haya ningún error, ¿vale? Esto tiene que estar, por ejemplo, esto y esto y esto. Que no se os cuele ningún polígono más, solamente los que serían al borde, lo que sería justamente el límite de esa parte. Veamos, como hemos visto otras veces. Bueno, en verdad esto no lo habíamos visto. Se puede escalar, ¿vale? Y para que se coloque todos los puntos queden al mismo nivel, ¿vale? ¿Veis? Si se escalan a la vez, se van a alinear, ¿vale? Entonces, para alinearlo al completo, le hacemos S para escalar. Vamos a hacerlo sobre el eje X, así que hay que apretar al X, como habíamos visto en otros cursos, pero bueno, en otras clases. Y cero, para que quede alineado cero, 0 grados. Vale, aquí ya está alineado. Y también es muy importante esto de aquí, ¿vale? Ahora mismo no está en el centro. Están alineados sobre sí mismos, pero no sobre el centro, sobre el mundo. Así que le damos el eje X y le ponemos a cero. Y si os habéis fijado, uy, se pone al centro. Vale. Y por ejemplo, esto creo que... Ah, bueno, eso está bien así. Vale. Pues cuando tengamos ya eso, le damos a generar, vamos a modificadores, genérate y mirror. Por ejemplo, aquí ya hemos visto que ahora mismo bueno, no sé qué. Supongo que estaría esto activado igualmente. Como hemos visto ya otras veces, utilizamos la pipeta esta y le damos la referencia del centro. Vale, importante. Vamos a darle aquí. Normalmente esto nos va a juntarlo como tal. ¿Vale? Tenéis que darle a merge, que sería unir o unirlo como tal. Y esto es lo que sería la eficacia del este. En cuanto más le pongáis, más cerca va a hacer. Si lo ponéis mucho, mirad, esto va a juntar las aristas que están bastante lejos. No nos interesa. Esto le apretáis a Shift para que vaya más suave y cuando veáis ya que todo se une bien, pues ya estaría. Y bueno, le dais a aplicar si queréis. Y vamos a volver a poner esto bien. Esto para que veáis que, bueno, va quedando. ¿Veis? Al final va a tener la misma forma, pero más suave, sin esos detalles. Vale, vamos a edición otra vez. Y bueno, ahora va a suavizar de otra manera, que esto va a ser muy importante que lo vayáis suavizando, ¿vale? Para que los quads queden bien repartidos. Y bueno, a ver, esto sería así. Y bueno, podéis ponerle, ¿veis? A esto me refería. Esto ahora ha quedado así. Esto también podréis haberlo cerrado, pero bueno, el que nos interesa es este. Ahora mismo, si queremos que la geometría sea más densa aquí, en esta zona, ya hemos creado este círculo, que bueno, hemos unido con el espejo para que lo veáis. Podemos generar mucha geometría si lo necesitamos, que normalmente esto lo vamos a necesitar en el ojo, nos puede ayudar bastante si es lo que queremos, si es lo que buscamos. Uy, perdón, estoy haciendo con la herramienta. Y veis que va a suavizarse bueno, esto sí que es mejor hacerlo con el espejo. Y no sé por qué no funciona, pero bueno, no, creo que es así. No nos hace falta de todas maneras.
Vale. Bueno, pues para que veáis que al final ese tipo de formas en la tipología es la que nos va a ayudar bastante a... Y luego también podéis borrarlo, que bueno, con esta herramienta todavía creo que no sé cómo hacerlo exactamente, pero podéis ir a seleccionar directamente. Y Alt, como hemos visto, para seleccionar toda una línea. Veis que aquí, por ejemplo, no nos deja todo. Si lo borramos, va a quedar, va a quedar ahí triángulos o irregularidades. Entonces, esto nos sirve también para, justamente para eso. Uy, ah, para seleccionar varias a la vez, por cierto, Alt, Shift y Control X para borrar. Y volvemos otra vez a la geometría que ya teníamos. Em, Esto también podemos borrarlos, simplemente para que veáis. Vale, por ejemplo, esto pues ya estaría aquí. Y bueno, si queremos seguir trabajando sin que nos dé muchos problemas, que yo lo recomiendo y es lo que me gusta a mí, es que lo borréis otra vez, porque ya hemos visto cómo queda. Y bueno, que veáis que da igual lo que vayamos a trabajar, que al final luego le ponemos el mirror cuando queramos. Vale, pues ahora mismo sería ir rellenando. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que vamos bien, pero creo que os voy a enseñar directamente. Vamos a hacer un poquito para que veáis, porque al final esto es práctica y está bien que veáis un poquito cómo se trabaja. Vale, uy, perdona. Podemos ir haciendo así. Y luego también tener en cuenta, por ejemplo, si vemos que aquí hay dos, le damos dos. Ahí va, no hemos quitado el espejo, ¿veis? Es que no me gusta por eso. Da un poco problemas a veces. Tenemos dos aquí, ¿vale? Entonces vamos buscando siempre que se corresponda un poco con lo que tenemos. También, por ejemplo, podemos hacer el truco de antes si queremos reducir geometría aquí. Por ejemplo, vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden porque normalmente, por ejemplo, si tenemos aquí una, ¿cómo decirlo? Un nivel, vamos a hacer el que sigue. Vamos a completarlo. Vale, a ver. Bueno, ahí visto que no se ha juntado ahí, pues nosotros lo juntamos sin problema. Vale. Y ahora, por ejemplo, si queremos reducirlo como como habíamos visto antes, pues, bueno, no es muy recomendable hacerlo aquí, pero bueno, a ver, sería, vamos así, y hacemos esto. Y tendríamos, como veis, no es recomendable hacerlo aquí, pero bueno, es para que veáis que se puede ir sobre la marcha reduciendo o aumentando la topología. Aquí lo recomendable, de hecho, vamos a hacerlo bien, es seguir esta densidad, la que tenemos aquí. Y hacemos lo contrario, añadimos aquí. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja? Uy, qué raro. Y aquí sí, aquí sí, aquí sí. Uy, mirad, aquí hay un problema, ¿veis? Esto va a ser muy necesario. Cuando veis que hay un problema, tocad mucho, visualizar lo que queráis. Alt Z para activar esto, que es el rayos X, se llama, sí. Para verla, para traspasar. Por ejemplo, veis esto, que no se ve así, pues nos hemos dejado ahí un pincho. A eso me refiero, justamente con bichear, fijarse en todo y ir a todas las ventanas si hace falta para ver el problema. Eso se parece mucho a programación, por ejemplo. Tienes que estar viendo un código 4 horas para luego ver que te has equivocado en una coma. Pues esto es un poco igual. Aquí nos hemos dejado un puntito, ¿vale? Control X ya lo hemos borrado. Aquí también lo borramos y ya seguimos normal. ¿Veis? Ya nos deja. Y vamos rellenando, vamos suavizando y así. Veis que aquí ya se nos va a quedar un poquillo grande bueno, bastante grande y que vamos a tener que seguir solamente con uno. Bueno, pues ahí ya vamos creando más geometría, la necesitamos. Pero esto es lo que os iba a decir.
Cread geometría solamente cuando veáis cuando veis que es necesario. Porque al final lo que buscamos es justamente que haya pocos polígonos. Pero necesitamos polígonos, porque si no nos quedamos sin forma y va a ser muy low poly. Por ejemplo, veis, esta zona es bastante, sobresale bastante, entonces necesitamos más geometría aquí. Como hemos hecho lo de bordear, pues vamos a bordear de una. Con un solo clic y ya tenemos todo el borde. Y aquí pues hemos... Esto no debería pasar. Ahí está. ¿Veis que se ha deformado cuando he hecho así? Vale, cuidado con eso. Suavizad desde dentro, ¿vale? Para que no se deforme la forma de fuera. Como veis aquí. ¿Veis? Aquí ya vamos suavizando, suavizando. Y veis que ya tiene un poquito mejor de... ¿Veis? Aquí puede y sí. Aquí, por ejemplo, control. Si creamos mucho aquí, por ejemplo, pues cada vez se va a ver mejor y va a respetar más la forma original. Lo malo, bueno, es que si lo hacemos aquí, va a dificultar un poco luego unir las piezas. ¿Qué pasa? Que por eso normalmente hacemos eso de el círculo, ¿vale? Para que luego, yo por ejemplo puedo crear muchísima geometría aquí, muchísima, pero ya está. Aquí ya sigue siendo la misma densidad. ¿Veis? Aquí es la misma densidad. Pongo aquí, ya sé. Vale, vamos con... Sí. Pero ya os digo que es verdad que necesitamos poca densidad, pero que últimamente hay bastante buena tecnología como para que en los juegos nos va a dejar bastante polígono ahora mismo. Ahora mismo, de hecho, tenemos 554. Podríamos perfectamente tener el doble y no pasaría nada. Bueno, eso ya lo arreglamos. Es simplemente para que lo vierais. Y bueno, aquí pues van a salir bastantes problemillas y tal, pero que veáis que siempre es un poco lo mismo. Estas cosas evitarlas, siempre va a haber sitios bastante buenos para hacerlo. Por ejemplo, aquí, pues lo hacéis aquí mejor. Bueno, no sé si aquí es mejor. Luego veis, a lo mejor luego lo veis así y decís, no, ahí no era. Y lo borráis y volvéis a empezar en esa zona. No pasa nada al final. Pero, por ejemplo, ¿veis esto? Esto es feo. A esto me refería. Lo borráis, lo borráis. Vamos a hacerlo porque es que al final no os sirve de nada que os enseñe a hacer esto entero. Al final lo que os va a valer son cuatro cosas. Y esta es una de ellas. ¿Veis que había muchas aristas juntas? Bueno, pues vamos a hacer que sea lo menos posible o que se vea un poquillo mejor. Por ejemplo, aquí podemos partir otra vez y vamos a hacer la técnica esta que habíamos visto, pero para abrir un poquito la malla, ¿vale? Y poder generar una geometría pues más cómoda. Aquí vamos a abrirla un poquito y veis que vamos por ejemplo, aquí yo no sé si haría falta más esto, pero se puede hacer así, así, sí, ¿veis? Y ya aquí hay otra zona. De hecho, mira, aquí vamos bien para crear un loop. Bueno, los círculos estos. Estos. A ver, mira. Y de hecho, por eso es mejor crearlos directamente. Por ejemplo, vamos a juntarlo ya. ¿Veis? Aquí ya hay otro loop. Pues ahora ya podemos hacerlo más complejo, este loop, y no vamos a ver, no vamos a entorpecer esta geometría, ni esta, ni esta. Simplemente vamos a fijarnos en ese loop. Por ahora no hace falta, así que vamos a seguir con normalidad.
Aquí, por ejemplo, ya tenemos otra vez el mismo problema, así que vamos a... ¿Veis? Es el mismo problema. Entonces, la cosa sería, pues, intentar resolverlo poco a poco. Si, por ejemplo, no nos mola eso, espera un momento. Vale. Sí, sí, podemos cambiar este, que no rompe este loop. Y aquí trabajar otra vez. Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, esto sí que está bien aquí, en verdad. Pero este, por ejemplo, podríamos ponerle... mm, bueno, si es que al final creo que este es irremediable. Así que bueno, no nos va a molestar mucho. Sí, va a ser irremediable, creo yo, en ese punto. Evidentemente, a ver, ahora mismo estamos haciéndolo un poquito desordenado para que se vea todas las cosas que hay. Pero bueno, si lo hacemos con orden y sabiendo un poquito lo que estamos haciendo, porque pues, lo que os dije en la primera clase, creo recordar, que lo que tenemos que hacer muchas veces es saber qué estamos haciendo, pero evidentemente saber qué vamos a hacer en un punto final. Si, por ejemplo, sabemos que estamos haciendo todos estos loops a propósito para, por ejemplo, yo sé que esta geometría es muy complicada en el labio. Yo sé que tengo que hacer un loop. Yo creo que se entiende. Por ejemplo, aquí tengo un pómulo muy afilado. Pues evidentemente voy a tener que de principio a final, voy a tener que mantener esa geometría todo lo que pueda respetada, ¿sabes? Por ejemplo. Ah, sí. Ahí podremos empezar. Bueno, no. Ahí está, un poquito mejor. Vamos aquí, mantenemos clic y arrastramos. Pues si lo recuerdo. A veces, mira, esto a veces va a salir un error. No os preocupéis. Bueno, guardad el proyecto de vez en cuando. Se guarda solo, creo que también. Cambiéis un poco la vista porque esto funciona un poco según la perspectiva en la que tenéis. Entonces, si os da ese error, ignorarlo y cambiad un poco la cámara y ya está. Vale, ¿veis? Aquí vamos a pasar. Quitamos. Si lo suavizamos va a buscar un poquito acomodarse, pero a veces va un poquillo raro. Entonces, no pasa nada porque esté suavizado así, porque al final es lo que hay, pero cuando ya lo tengamos todo unido, vamos a ver si... No, espera, vamos a crear un poquito más de... Sí, así. Mm, vale, vamos a hacerlo así. No, vamos a hacerlo así, esto también aquí. Hay veces que sí que vamos a necesitar bastante malla. Este es uno de los casos. Este modelo, esta cara, por así decirlo, tiene muchos detalles. Y si queremos conservarlos, pues sí que es verdad que vamos a necesitar. Pero bueno, por ejemplo, esto aquí. También veis que hay muchas maneras de unir los polígonos, que también puedo hacer un punto o dos, de unirlo así. Puedo hacer así y luego hacer el autocompletar, o puedo directamente fusionarlo así. Pero bueno, eso ya según como os pille. ¿Vale? Veis que ahora mismo, por ejemplo, puedo hacer esto y al final va a llegar un momento en el que se va a generar esa forma. Tampoco nos interesa hacerlo de esta manera. Entonces, si lo vemos necesario, podemos hacer otra vez otro loop aquí, ¿vale? Para poder esto. No nos hace falta porque al final, mirad, bueno, aquí sí que haría falta un poquito más de geometría. Vamos a hacerlo así. Se debería de ver más o menos así la forma final. Pues, uy, perdón. Esto se va a ver así al final, esto.
Entonces veis que sigue siendo afilado y incluso cuando tengamos la retopología podemos... creo que os lo voy a enseñar ya, de hecho, os voy a enseñar ya lo que tenía avanzado. Esto es lo que yo había hecho por mi cuenta, que básicamente, pues, para que veáis, es lo mismo, simplemente que ya está un poco más avanzado, pero es unir, 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 unir. No he creado los loops, no he creado aquí loops, por ejemplo, en la nariz, no me he complicado. Aquí he creado solo este. Si quiero que sea más complejo, pues puedo hacer así. Pero no, veis que no hace mucha falta. Luego los ojos aquí también. Si necesito más geometría y puedo crearla. Tampoco me hace mucha falta. Y básicamente se va a ver así. Perdón. Smooth. ¿Vale? Entonces luego, si veis que queda así y queréis modificarlo ligeramente, por ejemplo, veis que queda tal. Bueno, no quiero tampoco complicarme mucho ajustando esto tal y cual. No quiero estar haciendo así. No se acomoda bien la malla. Bueno, tampoco la he preparado bien para crear ese loop, que de hecho es lo que a eso me refiero con que hay que saber lo que estás haciendo y lo que quieres. Yo, por ejemplo, ahí no me he interesado mucho, pero si me interesase que este pómulo se vea bien, porque me importa mucho ese detalle, sí que tendría que haberme molestado en crear el loop. Porque al final es lo que os dije, que lo que hacemos al principio, si lo hacemos bien, nos va a ayudar a que esté el acabado final sea el bueno, el que necesitamos. Pero podemos hacer así y ajustarlo un poquito. Que bueno, recuerdo que está in front, en realidad se ve así la topología. Y de hecho no está nada mal que lo corrijamos un poco a algunas zonas, ¿vale? En cuanto más solapado esté, mejor, de hecho. Pero bueno, hay veces que es un poco imposible. Entonces, esto nos va a facilitar bastante, si queremos hacerlo. Podemos ir corrigiendo un poco así, ¿vale? Porque bueno, si lo queremos más parecido a ese pómulo, si queremos que esto sobresalga más, ¿vale? Pues ya está bien. Y mira, pues ya se ha arreglado bastante. Vale, a ver. Esto sería básicamente con con todo el cuerpo igual. Depende de lo que queramos, pues nos va, vamos a tener que utilizar una cosa u otra. Pero bueno, hay zonas donde sí que necesitamos que sea círculo, ¿vale? Que sea un loop. Por ejemplo, aquí el hombro. El hombro, pues sería, básicamente, voy a usarlo en este lado para que lo veáis. Crear aquí un quad e ir sacando geometría, sacando polígonos y hacer un círculo que llegue hacia el otro lado, ¿vale? Que sería básicamente este, que luego se va acomodando, luego le podemos dar a suavizar y se va acomodando y se queda más metido así, no hace falta que lo hagáis tan minucioso. De hecho, podéis hacer que se vea por aquí, luego intentad que se quede en esa línea, ¿vale? Para que luego quede más o menos como esto. Al final lo que importa es que se quede una línea ahí, porque el modelo se va luego a mover, se va a plegar desde esa zona. Y ahí, bueno, pues en cuanto más geometría va a ser más fácil animarlo, que luego también depende de la calidad de animación que queramos. Normalmente en los videojuegos donde el personaje o donde los gráficos no son muy realistas o donde el personaje se ve, por ejemplo, desde lejos, no se molestan mucho en que la geometría se deforme cuando se anime. Hay veces que, por ejemplo, el codo se mueve y la geometría pues se ve que o el bíceps se ve que se mete un poco en el antebrazo o al revés, como que se solapan.
Bueno, pues nadie se ha fijado en eso nunca, así que no os preocupéis. Luego ya cuando si queréis hacer cosas muy realistas, hay incluso modelos que según va moviéndose el personaje, el músculo cambia. Entonces, eso es una cosa muy compleja. Así que os podéis esforzar, os podéis poner el detalle que queráis. Es el límite, vamos. Vale. Esto, por ejemplo, las piernas, lo mismo. Hacemos un loop, ¿vale? Aquí. Imaginad que está completo. O bueno, venga, lo voy a hacer de otra manera para que lo veáis. Vamos a borrar esta parte de aquí. Por ejemplo. Y imaginad que, a ver, espera. Sí. Vamos creando loops como estos, ¿vale? De hecho, podríamos directamente bajarlo hacia abajo si no hay ningún fallo, ¿veis? Ir bajándolo. No hace falta que creéis aquí y aquí. Podéis ir bajando, 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 bajando. Y luego ir creando geometría con esto aquí. Así, ¿vale? Pero bueno, es recomendable que lo hagáis porque tenéis más control del modelo. Perdón. A ver. Y bueno, si habéis hecho lo de contabilizar bien los polígonos, pues os va a ser bastante más fácil, porque evidentemente tiene que tener los mismos polígonos arriba que abajo. Y aquí lo mismo. Vamos a ir para abajo. A ver si se ha quedado bien. Se ha quedado bien. Pero veis, evidentemente eso necesita, pues, más densidad. Así que le damos densidad, le damos densidad, le damos densidad. Y le vais dando la densidad que vosotros veáis que necesitáis. Suavizamos. Ahí veis que necesitamos un poquito más. Suavizamos. Ahí veis un poquito más. Bueno, aquí ha habido un error. Ah, no, vale. Y vamos dándole. Y bueno, aquí hay cosas que no me gustan mucho y que tampoco le quiero dar. Bueno, no pasaría nada si lo damos más detalle. Habéis visto que también hay que redirigir un poco, por ejemplo, este cambio de sentido que hace. No es lo mismo crearlo aquí que aquí. Perdón, que aquí. Ahí ya se me va a la espalda y me va a crear muchos más polígonos que no me interesan. Pero si esto solo afecta a como igual que aquí, por ejemplo, para si queremos igualarlo un poco adelante. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, pues va a tener más geometría aquí, abajo. Pero bueno, eso ya lo que queráis, el nivel de detalle que queráis. También podemos ir luego a Sculpt, ¿vale? Y lo que os había enseñado. Em, esta herramienta, es lo que os había dicho en el modelado, que tiene varias opciones. Una es para suavizar lo que es el modelo en sí y otra es para suavizar lo que es la malla poligonal. Y esto, bueno, pues lo deforma de otra manera que la herramienta que hemos visto. Entonces, a lo mejor, mira, lo deforma de una manera más cómoda. E igualmente, bueno, hay mucha geometría aquí que arreglar, así que podéis hacer lo que también hemos comentado de subirlo así aunque esté un poco afilado, como veis que queda, no os preocupéis porque luego recordamos que se va a ver así. Entonces, bueno, sin más. Vale. Uy, edición. Vamos realizando y bueno, al final como quede. Y esto al final nos va a tener que quedar un poquito así. Por ejemplo, ir buscando la forma de lo que serían todos los músculos o la forma en sí de cualquier, por ejemplo, si tuviera el cinturón, pues también, eso se hace aparte, por cierto. Ahora lo comento. Uy, a ver. Vale. Yo, por ejemplo, quiero que veáis que lo que os había comentado. Os lo iba a explicar aparte, pero bueno, no hace falta porque ya
os he comentado lo de los loops. Le he hecho mal y bueno, el loop aquí no se cierra, pero bueno, normalmente el pecho debería de acabar aquí para que se cierre. A ver, así, para que vaya conectado, ¿vale? Y también eso es importante, por eso a veces es importante ver el mirror para que se vea lo que vais haciendo y cómo va quedando. ¿Vale? Y bueno, y juegas con la cámara porque como veis, hay veces que detecta la parte de atrás. Vale, aquí estaría el pecho y tiene esta forma, ¿veis? Como que he hecho esta forma aquí. Primero, lo primero de todo es esto y luego ya he ido rellenando. Ahora mismo, si yo quiero más nivel de detalle aquí, pues puedo poner más detalle. Puedo poner mucho, mucho detalle, de hecho. ¿Veis? Y no voy a, bueno, es un poco raro. No hace falta tanto. Pero no voy a modificar esta zona. Esta zona ya no se va a ver afectada, ni se va a ir por el brazo, como podría pasar aquí, ni nada. Y tampoco de falta, como habéis visto antes en los ejemplos, que el personaje era recto, cuadrados y ya está. Pero bueno, puede ayudaros mucho. Por ejemplo, aquí también podría poner aquí así, que vayan haciendo así y creando loop aquí, para que se vea mejor la... Uy, ¿qué he hecho? Ah, esto se vuelve para ti. Creando mejor la geometría de lo que sería los volúmenes del abdomen, los volúmenes de los músculos, de lo que sea. Comentar que, por ejemplo, la ropa lo habíamos modelado de una manera, ¿vale? A ver, vamos a quitar esto in front un momento para que no nos moleste. Lo habíamos modelado de una manera que no tenemos ningún modificador ni nada, que en verdad se ve así, ¿vale? Esta sería la geometría. Nosotros ahora mismo lo que queremos son dos modelos, ¿vale? Lo que habíamos dicho, el detallado y el low poly. Entonces lo que vamos a ir haciendo es creando aquí en la colección, uy, perdón, vamos a poner low o en mayúsculas. Y vamos a ir separando en este proceso ya del proyecto, lo iríamos separando, ¿vale? Bueno, le voy a dar a retroceso, pero para que veáis. Vale, entonces, esto tiene que ir aparte, ¿vale? Tenemos que dos versiones, por ahora. Vale, pues esto va a pasar lo mismo. Vamos a ver que aquí estaría la versión high. Bueno, vamos a hacerla. Y aquí vamos a darle Shift D para duplicarlo, ¿vale? Y lo vamos a poner en low. Un cinto. En cinto low. Vale. Y si queremos hacer detalle de este cinto, vamos a ocultar aquí el low, ¿vale? Vamos a darle... em, y bueno, esto es un truco para no tener que hacer la topología, por cierto, usando modificadores. El multi-resolution viene bastante bien, es lo mismo que el que hemos utilizado en otras ocasiones, el subdivision, pero este nos permite esculpir a medida que vamos, bueno, tenemos que darle a subdividir y bueno, nos permite volver a las subdivisiones anteriores. Viene bastante bien. Vamos a usar este por ahora. Y en modo edición no se ve, es lo malo de este, pero bueno, no nos hace falta. Vale, esto que veis así sería con Shift E para volver los bordes afilados. Entonces, ese suavizado que tiene ya dejaría de verse tan suavizado y veis que mantiene un poco lo que serían los ángulos rectos. Esto habría que cambiarlo, de hecho, mira.
Porque bueno, cuando se vuelve el objeto un poquito más denso, poligonalmente, se suele redondear. Y claro, vamos a ponerlo más así. Esto ahí. Y bueno. De hecho, te recomiendo que lo dupliquéis cuando ya habéis creado el detalle. Esto que se va a ver así, por cierto. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo queremos crear en Sculpt, vamos aquí. Uy, atributo de data detected. ¿Es esto? Ah, vale. Mm, vaya. Bueno, venga, vamos a intentar aplicar. Porque ya lo hemos duplicado, así que no pasa nada. Vamos a... Jopes. Perdón. Vale, ahora mismo debería de funcionar. Si no, bueno, pues os lo cuento. Vale, pues no. Ah, sí que nos deja. Vale, perfecto. Vamos a ponerla esto. Y como os acordáis, cuando habíamos moldeado el personaje, pues igual podemos hacerlo con la ropa. Si, por ejemplo, queremos crear cualquier detalle, por ejemplo, en la villa del cinturón, pues podemos crearlo solamente ahí. Por ejemplo, que se vea como rota, además. Así, para que lo veáis. ¿Vale? Quitamos esto. ¿Veis? Bueno, hemos puesto el espejo, ¿no? Pues simplemente para que lo veáis. Este objeto sería igual que esto ahora, ¿vale? Pero en vez de tener que hacer retopología, de hecho voy a quitar el cuerpo. A ver, ¿vale? En vez de hacer retopología, simplemente tenemos esta ya creado, perdón. ¿Veis? Al final se van a solapar, ¿vale? Pues ya tenemos el objeto high poly y el low poly. Ya está. Ya está una retopología hecha en segundos. Es decir, estamos creando detalle en un modelo, en un objeto, y como teníamos el objeto a partir de esa densidad, simplemente tenemos que clonarlo y ya está. Si por ejemplo, para que lo veáis otra vez, vamos a hacerlo de nuevo. Esto lo vamos a borrar el high poly, ¿vale? Bueno, al revés. No, no, que leches, es lo mismo. Este sería el high poly, vamos a convertirlo en high poly ahora, de hecho, con subdivision. Esta vez con subdivision. Y vamos a ponerlo con esta densidad. Cuando ya lo hayamos hecho, clonamos, ¿vale? Y veis, lo voy a mover, pero bueno, no tenéis que moverlo vosotros, lo voy a hacer para que lo veáis. Y aquí ya le quitamos. Bueno, de hecho, esta densidad, de hecho, sí que la vamos a tener que cambiar porque es demasiado baja. Esta no os lo recomiendo. Que la retopología sea muy baja, al final luego da problemas. Así estaría mejor. Aplicar. Ya tenemos el low poly, ¿vale? Que debería de estar solapado. Y repito. Y el high poly. Aquí en el high poly ya podemos también aplicar. Lo queremos así de denso. Y ya podríamos empezar a dar los detalles que queramos. Y cuando hayamos hecho los detalles, pues ya está. Ya tenemos la retopología de ese objeto en concreto, ¿vale? Supongo que se me ha entendido. Básicamente, a ver, cuerpo, esto lo voy a quitar. Básicamente sería como lo que estamos haciendo, esto de aquí, pero ya completa. No hace falta que vayamos tejiendo la malla, porque lo que queremos ya está, el objetivo ya está cumplido. Eso funciona en objetos porque, por ejemplo, no necesitamos crear los detalles de la cara, no necesitamos crear también los detalles de los dedos, que bueno, como veis, pues es un poco raro esto, que se pone in font y hace lo que quiere. De hecho, sí, está bien así. Vale, vamos a edición y os voy a enseñar el ejemplo de los dedos.
Ahora mismo tenemos, mirad, por eso os había dicho que activarais esto de las estadísticas, ¿vale? Porque ahora vamos a selección de caras, le damos a Alt y vemos que hay aquí, Faces, 16, ¿vale? Eso quiere decir que si queremos rellenar esta mano, pues vamos así y creamos 16. Uy, ¿qué está pasando aquí? Uy, uy. Ah, vale. Perdonad. Esto lo quité antes. Recordad que para la topología tiene que estar siempre activado. Vale, pues vamos otra vez. Vale, ahora sí que funciona. Pues tenemos que ahora podemos crear 16 caras y luego ya con la herramienta esa las uniríamos todas a la vez. ¿Vale? No lo he hecho completo, pero para que lo veáis. Cuando tengamos, que aquí no es lo que viene bien en la mano, lo que necesitamos es que estas 16 al final encajen con lo que vamos a hacer aquí. Para hacer los dedos, voy a hacer el ejemplo de uno de ellos, ¿vale? Sería ir también respetando el loop. Vamos a hacer, vamos a crear el primer loop. El nudillo va a ser un poco la referencia de, uy, a ver, ahora, de los loops, ¿vale? Los nudillos van a tener esta forma. Y como se va a doblar desde aquí, pues necesitamos que haya aquí una línea. Ok, vale. Ahora vamos a crear el loop así. Lo dicho, es un loop. Es un círculo. Podríamos haber hecho directamente el círculo y luego rellenarlo aquí. Así. Mira, ¿veis? Así. Esto lo unimos así. Y este así. Esto es la forma que vamos a querer ahí, en todos los nervios. Aquí también podemos luego, de hecho, hacer así. Duplicarlo y ponerlo aquí. ¿Vale? Y en los demás dedos, que no lo voy a hacer porque tampoco hace falta. Luego, hacer aquí anillo también, que se va a ver así, por cierto. Para luego, perdón. Ay, espera, aquí lo deselecciono. Ah, sí. Podemos ir juntándolo. Esto se vería así. Uy, vamos a apuntar la cámara, suprimir. A ver, ¿funciona o no? ¿Veis? Bueno, veis que tenemos que cambiar a veces sí o sí la herramienta. Vale, pues iríamos a ver qué pasa aquí. Ahora, iríamos creando el loop y como lo dicho, no hace falta tampoco que por ahora, porque luego podemos hacer así y se crearía el loop. Y ya vamos viendo más o menos cuántos vamos a necesitar. Pero bueno, por ahora vamos a hacerlo así. Pero normalmente tiene que coincidir con lo que haya por aquí, según cómo se haya quedado la mano. Pueden ser más o puede ser menos. Pero el caso es que esto quede así. Y luego cuando tengáis esto, por ejemplo, podéis ir pues haciendo esto. Por ejemplo, esto va a venir por aquí. Ahí va. O sea, algo ha pasado aquí. No sé qué ha pasado. Hemos creado algo ahí. Vamos a borrarlo. Creo que fue antes con el OV. A ver, no sé qué ha pasado. Sí. Bueno, pues es lo que os he comentado antes. Que hay veces que hay que corregir cosas. Hay que estar atento. Vale. Vamos por aquí. Otra vez. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero bueno. Vale. A ver. Mm, Vale. Ok. Vale. Como aquí es la zona del dedo, ¿vale? Vamos a hacer aquí una línea.
Y ya vamos creando aquí geometría. ¿Veis? Esta sería, bueno, pues como en toda la mano. Aquí, que luego coincida con esto. Y los dedos, pues los nudillos así. Que bueno, es la zona, es la forma más básica esto de los nudillos, para que luego al deformarse, pues se deforme mejor. Incluso también podáis hacer así si necesitáis más geometría. ¿Veis? El loop, básicamente es la teoría del loop. Vale, esos también se me han creado sin querer. Y aquí también. Entonces aquí, por ejemplo, perdón. Aquí, por ejemplo, ya podríamos. No sé qué está pasando, chicos. Se me crean loops aquí de la nada. Supongo que es por la cámara. Sí. Algo está pasando y no sé lo que es. Creo que es porque tengo ahí un objeto o algo, pero no lo sé. No debería de funcionar así. Bueno, no pasa nada. A ver. Vale, sí, se están creando así de la nada, pero bueno. Pues cambiamos de esto. Eso me he dejado algo ahí, no sé qué es, pero bueno, no os va a pasar a vosotros. Y veis, vamos creando pues unos loops según como necesitemos. Así. Luego la uña, bueno, en este caso el personaje pues va a tener otro tipo de, supongo que le voy a hacer garras o le vamos a hacer los dedos puntiagudos o lo que sea. Pero bueno, lo he dejado así para que veáis que el ejemplo en un humanoide. Vamos a hacer o una persona, vaya. La forma del dedo, que sería así. La forma de dedo básica sería básicamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? O sea que esto pues podemos ponerle más aquí. Esto, jope, esto. Y, y le vamos... bien. Joder, me va a fastidiar eso. A ver, no debería de crear aquí nada, la verdad. Pero bueno, eso no sé. No sé qué está leyendo ahí. Bueno, en fin. Si está en oculto no debería de hacerlo, pero bueno. Vale. Em, y, y, por ejemplo... Uy, me he equivocado aquí. Me he ido muy rápido. Esto sería así. Esto sí. Y bueno, es eso. El dedo sería... tiende a ser de esta forma, ¿vale? Si queréis lo terminamos, pero bueno, yo creo que vale así. Simplemente sería ir rellenando así el dedo, buscando los pliegues. Uy, no sé qué está pasando. Creo que he pinchado sin querer aquí antes y... Vale. Pues eso, tenemos que ver, por ejemplo, aquí se va a plegar el dedo, entonces necesitamos que ahí haya una línea, necesitamos que aquí haya una línea, necesitamos que aquí haya una línea, necesitamos que haya líneas en las zonas donde vaya a doblarse más el personaje. Bueno, yo creo que con esto ya valdría. No, no tenemos este personaje completo, entonces la parte de texturizado que vamos a dar ahora, perdón, no podríamos hacerla aquí. Así que bueno, puede que sí. Vamos a ver. Ahora os enseño unos ejemplos, pero... mm,
Hay algo aquí que me bloquea. No sé qué es. Voy a cambiar de proyecto porque vamos a salvar por si acaso. Voy a poneros un ejemplo para que se vea mejor lo que sería el texturizado. Quizá un proyecto que tengo mío. Mm, mm, mm. Hmm. Sí, podemos hacer esto o podemos hacerlo en un modelo que esté como el cinturón, por ejemplo. Bueno, esto os lo enseño luego. Vamos a hacer con el cinturón. Vale, vamos a ver. No he ordenado esto, no he hecho los deberes y ahora es un caos. Por eso os dije que hay que hacerlo siempre. Siempre, incluso cuando creas que no lo necesitas, como es mi caso. Vale, a ver. Esto lo tapamos, esto lo tapamos. La ropa. Esto no sé qué era. Se ha quedado un cuerpo aquí. Cono. Vale, lo tapamos. Mm, ¿Veis? Esto, por ejemplo. Vamos a ponerlo todo así para poder tocarlo. Esto se ve así. La ropa la hemos cambiado. Ahora se ve aquí. Cinto low lo vamos a poner. Uy, perdón, en low. Y cinto lo vamos a dejar aquí. Vale. En teoría, vamos a ver. Se vería esto. Este es. Vale, pues este no es el low. Sí. Y este es cinto low. Sí, este es correcto. Vale. Pues vamos a ir con. Vamos a detallar un poco antes para que se vea mejor. Vamos a hacerles el relieve que hemos dicho. Vamos a hacerles así. No, no es que esté muy bien el modelo, pero bueno, para que se vea. Al final el texturizado puede hacer de muchas formas, ¿vale? Y hay muchísimas técnicas. Pero en Blender os voy a enseñar una forma bastante básica y bastante eficaz, sobre todo para personajes así simples y para hacerlo bastante rápido, para tener una base de un texturizado en cualquier personaje. Que al final es lo mismo, en cada programa se hace diferente, pero vale, vamos a hacerlo aquí también, no sé, sin tan rasgado aquí. Vale, pues esto sería la forma detallada, ¿vale? Y ahora, como lo hemos separado por partes, vamos a materiales, ya lo tengo hecho, pero bueno, lo vamos a hacer de cero. Empezaré aquí, este es el visor de materiales, y vamos a tener que crear materiales porque es en base a esos materiales donde vamos a trabajar la textura. Esta bolita de aquí, material, es la que donde se crean. Que bueno, nuestro monstruo pues también se ve con material que creé, pero bueno, vamos a con esto y vamos a crear la base, que va a ser un nuevo material y vamos a llamar cuerda. Y vamos a crear otro material nuevo que se va a llamar metal, porque los dos materiales que va a tener este objeto pues son estos dos. Luego, por ejemplo, podemos usar ese mismo material para otros objetos. Por ejemplo, si le hiciésemos una hombrera, esa hombrera, si es de cuero y tiene detalles de metal, podemos ponerles esos materiales también. Y si tiene un detalle, por ejemplo, unas cuerdas, podemos añadirle esa cuerda.
No hace falta, al final, estos materiales van independiente, lo podemos añadir aquí, aquí, ¿veis? Aquí hay unos materiales seleccionados. Em, por ejemplo, sí, bueno, vamos a decir que queremos poner un cuerno, porque yo qué sé, es el mismo material de las espinas y demás. Pues aquí estaría el cuerno. Vale, de quitar, añadir. Vamos con el cuero, que ahora mismo es donde es el material base, ¿vale? Y vamos a ponerle vamos a jugar un poco con el color. Vamos a ponerle, pues por ejemplo, este color, un poquito más oscuro quizá. Y bueno, la creación de materiales, esto va a ser un poco la base de la textura. Va a ser un poco cómo simula el mundo la luz que refleja al objeto. Eso se va a ver, por ejemplo, cómo se ve el material, si se ve como un cristal, si se ve como un metal, si se ve como tela. El cuero, hay muchos tipos de cuero, evidentemente, y nosotros vamos a querer, si por ejemplo es un cuero más curtido o más trabajado, se va a ver más con más reflejo. Si es un cuero más crudo, no va a reflejar tanto porque va a tener todavía el pelaje. Entonces, pues nosotros vamos a poner ese material un poquito más crudo para que se vea así. De hecho, en shading es donde vamos a trabajar las texturas y los materiales. Y se trabaja por nodos. Normalmente es una forma de trabajar bastante complicada al principio, pero luego vais a ver que los nodos para cualquier tipo de ajustes y demás es la forma más cómoda. Voy a ponerlos por ahora un poquito por aquí. Pero primero vamos a aplicar los materiales. Vale, lo que vamos a hacer es ir a modo... ¿qué pasó aquí? Ah, vale, vale, ya está. A modo edición, ¿vale? Para, si os acordáis de la L, se seleccionan objetos independientes. Por ejemplo, nosotros tenemos el cuerpo por un lado y como hemos creado el medallón este, la hebilla, por otro lado, ¿vale? Podemos seleccionarlo de una sola vez con la L. Y cuando esté todo seleccionado, le vamos a dar a metal, asignar. Y como veis, se ha asignado a solamente esos materiales el material. También podríamos hacer esto, mirad. Bueno, se ha puesto con triángulos, por eso había que haberlo hecho antes, pero bueno. Em, bueno, vamos a hacer así. Si yo hago esto, se va a asignar el metal también a esa zona, sin más. Vale, pues vamos a crear la base del metal y le vamos a poner, pues simplemente un poquito oscuro, pero en verdad lo único que nos hace falta es la esta de metalizado. Normalmente para crear un metalizado sería metalizado al máximo y roughness al cero. Pero bueno, no me va mucho, vamos a hacer un poquito menos pulido y vamos a dejarlo así. Pues ahora mismo ya tendríamos lo que serían materiales. Esto no es la textura, esto es el material. Es decir, como había dicho antes, es cómo actúa la luz en nuestro objeto. El color también, el color base es una forma de simular, pero en verdad ese no va a ser el color como tal. Vale, esto es os lo que voy a enseñar es una técnica para pasar el detalle directamente a color. No, no se suele ver mucho, de hecho me costó un poco llegar a eso, pero bueno, es bastante eficaz. Vale, vamos a esculpir, vamos a ponerlo así, ¿vale? Para que se vea mejor. Y como veis, pues bueno, vemos esta normal. Sí, ¿cómo? Esto no sé qué es. Bueno, vamos a hacer algún pequeño ajuste, si veis que algo está mal. Vale. Y vamos a ir a máscara. Máscara y vamos a hacerle la opción de máscara desde la cavidad. Concavity. Veis que la máscara.
Porque bueno, la máscara, para que veáis simplemente lo que habíamos comentado en la otra clase, es algo para trabajar solamente en esa zona, que por cierto es una muy buena herramienta para hacer detalles. Vale, pues la máscara, yo la quiero, puedo seleccionar lo que quiera, pero yo quiero seleccionar solamente los huecos y que cree mayor fuerza de máscara, Strange, en las zonas más bajas, más profundas, ¿vale? Y esta zona, como lo que sería esto, vamos a ir aquí y vamos a añadir. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, cavidad. Y vamos a añadirlo y se nos ha guardado aquí, que en teoría debería de estar en atributo, en attributes, cavidad. Vale, a ver, creo que no hace falta. Vale, ahora lo que vamos a hacer, bueno, que creo que esto lo habíamos hecho después, vamos a hacerlo después por si acaso. Vamos a poner el color paint, un color que sea, que se diferencie bien. Y vamos a hacer así. Vamos a pintarlo todo. No, no hace falta que el color, el color simplemente va a reflejar la profundidad, ¿vale? De hecho, de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la máscara, uy, perdón, y vamos a pintarlo de negro para que se vea mejor que lo profundo es profundo. Vale, ahora vamos a poner la máscara. Sé que es un poco difícil de entender esto ahora mismo, es normal que no sepáis lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, cuando veamos el proceso entero seguramente que lo entendéis. Hemos creado la máscara y ahora vamos a hacer un color, vamos a hacer el blanco, la verdad, para que se vea. El problema con esta técnica es que no nos deja directamente utilizar la información que hemos sacado. Como veis, ha quedado igual. La máscara está ahí. Lo que pasa es que no hay ninguna información. Lo que estamos haciendo ahora mismo, coloreando, es crear esa información del color. Vamos a ponerlo aquí. Color. Bueno. mm, Vamos a ponerlo de otra manera, por si acaso. Pero creo que al pintarlo directamente se guarda. Pero bueno, vamos a crear otro por si acaso. ¿Veis? Vale. Volvemos a salir. Y ahora, como veis, bueno, pues se ha creado con esta forma porque estamos en Sculpt y está la máscara. Vale. Veis que, bueno, simplemente son colores que están en modo esculpir. Lo que queremos es que se vean aquí. Entonces aquí es cuando ya empezamos a jugar con con los nodos. Hay muchísimos nodos y al final lo que vais a necesitar son siempre unos en concreto según vayáis avanzando. Es normal que lo busquéis en internet, que busquéis tutoriales de cómo, por ejemplo, crear, yo qué sé, un ruido, por ejemplo, este, search, noise, texture. Pues si queréis un noise texture y dónde se conecta y todo, pues seguramente que dependiendo de lo que queréis conseguir, haya mil formas de hacerlo. Es normal que tengáis que buscar referencias externas. Vale, a ver. Lo que vamos a usar nosotros es imagen textura, imagen texture. Vamos a crear color attribute, a ver si está aquí. Eh, 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 Atributo mejor. Color attribute. Y vamos a usar color RAM, ¿vale? Ahora explico para qué sirve cada cosa. Vamos a poner aquí.
Bueno, creo que es color. De hecho, creo que textura no hace falta por ahora. Y así. Y bueno, ¿veis? Que se ha creado ya, se ha aplicado, por lo menos en la hebilla, lo que sería la transformación que hemos hecho antes. Para jugar un poco con esto, podemos crear, por ejemplo, niveles y veis que va cambiando. Pues estamos jugando con, con la escala de grises. Pero podemos seleccionar aquí uno, 2, 3 y, por ejemplo, si el cero podemos poner, para que lo veáis, el rojo. No, esto simplemente para que lo veáis. Normalmente son colores oscuros. Vamos a ponerle aquí amarillo, por ejemplo, verde. Y vamos a ponerle aquí morado. Veis que según jugamos con esto, pues está jugando un poco la profundidad de cada cosa. Vale. Luego recomiendo mucho Mix Color para que se mezclen bien. Y bueno, vamos a restaurar un poquito los colores. Esto por aquí. Bueno, podemos de hecho poner un poquito oxidado. Y este vamos a poner blanco. Coloración. Y bueno. Em, vale. Pues esto sería ya lo que sería esta textura. Vale. A ver, un momentito. Uy. Vale. Luego para pasar de esto, pasarlo a nuestra geometría low. Bueno, aquí esto. Este es el low, en verdad. A ver. Vale. Tendríamos que crear aquí lo de la imagen en aquí, vamos, nuevo. Y bueno, aquí os recomiendo 4000 vamos, en 4K. Lo vamos a poner así para probar. Y la opción de Bake en Cycles. Pues vamos a ir aquí a una opción de Bake y vamos a ir al objeto, al cinto y aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, el normal. Normal que sería para el relieve. Y le damos a vaquero. Y aquí ya tendríamos la... A ver, un momento. Aquí deberíamos de tener la textura, que se guardaría aquí. Pero tenemos que hacer algo primero, que serían las UVs, para que esto se vea bien. ¿Vale? Lo único, eso es otra cosa. Y también las UVs van a servir también para la animación y demás. Pero bueno, eso lo vamos ya en la siguiente clase. En la siguiente clase ya vamos a aprender a aplicar estas texturas, todo esto es material, y vamos a aprender a animarle al personaje, a darle movimiento de una manera simple para que veáis cómo le damos vida al personaje. Así que hasta la siguiente clase.